Buenas noches, señores cursantes. Van a registrar, por favor, en el chat apellido paterno, materno y nombre para la lista. Perfecto, Marcela. ¿Lograron leer algo del material y bajar de la plataforma? Raquel, ¿logró bajar el material y leer? Raquel, no está Raquel. Eliseo, Doctor, buenas noches. buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, logré un poco ya hacer la descarga de las actividades y también he estado un poco leyendo y de esa misma manera he estado ya bajando del internet sobre el tema que estaba pensando hacer. Perfecto. Entonces se han dado cuenta de que no está complicado. Han visto el material, es bastante didáctico, es bastante entendible. Todo está con ejemplos. Entonces ustedes miran el ejemplo y ya trabajan su tema en específico. Sí, doctor. Y una pregunta más, doctor. En la Dígame. primera clase no he logrado desde inicio estar presente en la clase, solo que algo escuché un poco al terminar, hacer una carta, si no mal recuerdo, sobre la no duplicidad del tema o certificación de no duplicidad o algo así Sí, tendríamos que hacer. eso al final lo vamos a hacer. Eso cuando ya estemos para concluir el módulo y el momento en que Ya, ustedes, porque ustedes me van a presentar los trabajos, que son 3 trabajos parciales, ¿no? Cada trabajo tiene un valor de 10 puntos, son 30 puntos, y la monografía concluida tiene un valor de 70 puntos. Entonces me van a entregar la monografía y una vez que yo tenga la monografía, voy a ir revisando, ¿no? Hago las observaciones y se las vuelvo a mandar para que la enmiende. Entonces ya van a ver en los formatos, ya está el formato, les he puesto en la plataforma, está el formato, cómo se debe elaborar, es decir, la monografía en relación eh, a la forma, ¿no? Entonces ya está, inclusive está el formato de la carta, que solamente ustedes tienen que poner su nombre, tienen que poner el tema que están investigando y luego van a hacer una firma digital al final, porque después yo todas las monografías, una vez que las he aprobado, las tengo que mandar en formato PDF al posgrado. Y el posgrado, que son monografías aprobadas, el posgrado de Derecho las manda a la escuela de posgrado de la San Simón. Y en la escuela es donde ellos, es decir, acopian toda la información
y lógicamente que van, las cuelgan en los diferentes portales y en los archivos que tienen, ¿no? Y después ustedes hacen ya un trámite físico ante la facultad, ante el posgrado y la facultad para que ya de que han presentado la monografía, todo eso, yo firmo en físico, en el posgrado me van a hacer esperar todas las cartas que ustedes van a hacer llegar, yo firmo otras cartas, y ahí también el formato, yo solamente firmo la recepción y eso es todo. Después ustedes ya hacen el trámite directamente en posgrado y la facultad para la extensión del diploma académico. Está bien, doctor, gracias. Muy bien, entonces, como ustedes tienen este documento, que es la guía, ¿no? Esta es la guía práctica y esta guía está trabajada principalmente en base al libro de metodología de la investigación de Sampieri, de Fernández Sampieri. Entonces, vamos a ir bajando. Y ustedes, me imagino, como el caso de Eliseo, que han ido leyendo, decimos en en el preámbulo, la introducción, para poder elaborar la monografía bibliográfica es necesario seguir un conjunto de acciones, las cuales nos llevará a tener una comprensión tanto sobre el contenido teórico y metodológico del trabajo que pretendemos realizar. Para ello, se deberá responder las preguntas que se formulan a continuación, las cuales están apoyadas por un ejemplo práctico, que en este caso está resaltado en rojo. Acá ven en rojo, que aborda una temática jurídica. Entonces, empezamos con la selección del tema de investigación. Ustedes tienen esta misma plantilla, este documento, con el ejemplo y tienen en blanco. Entonces, van a ir ustedes respondiendo a las preguntas. La primera, el investigador define el área de conocimiento. Tiene que haber un área. Y en este caso, el área de ustedes va a ser el derecho procesal civil oral, o puede ser directamente derecho procesal civil, el área. El cual está relacionado a su formación profesional, ustedes ya van a ser abogados, y al contenido de los módulos que se han desarrollado en el diplomado. Entonces, aquí tienen, ahí ponen el ejemplo, aquí pongo yo el ejemplo, que es el bloque de constitucional en Bolivia para el caso de el área de derecho constitucional. Entonces, ustedes ya definen el área. Para el caso, por ejemplo, de Carlos Morales, el área es derecho, derecho civil procesal en general. Ese es su área de conocimiento en la cual van a trabajar. Y todos ustedes van a tener la misma área, ¿no? Ahora, dentro de esa área hay que buscar la subárea o una parte de la especificidad. Luego tenemos el tema de investigación. ¿Cómo vamos a partir, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro punto de partida para ya arribar al tema de investigación? Aquí hemos puesto, y lógicamente acá nos hemos apoyado en Sampieri, ¿no? Y también un poco en Ezequiel Anderek, que es otro autor, ¿no? Y vale la pena responderse preguntas o interrogantes. Y en este caso, una pregunta es, ¿el tema es de interés? Es decir, ¿hay interés en ese tema que ustedes quieren investigar? Ahora, puede existir el tema. Ya, ustedes tienen un tema. Otro elemento fundamental que tienen que preocuparse y responder, ¿existe información sobre este tema? Otro interrogante, ¿dónde ubicamos este tema?
Y finalmente, ¿cuáles serían los resultados que pueden traer la investigación? Dígame, Carlos. Sí, doctor, solo quería indicarle que este grupo ya es de puro abogados, doctor. ¿Cuál? Este grupo, somos ya puro colegas, doctor. Ah, ya. Entonces ahora varía la situación. No es para la doble titulación. Sí, no, no, doctor. Ah, ya. Entonces es decir, en este caso va a cambiar solamente los textos, ¿no? Los textos o el contenido de las primeras hojas del, eh, de la monografía. Porque si ustedes están optando, en este caso, al diplomado en Derecho Procesal Civil Oral, ¿ya? Yo tenía entendido que había una parte que era para la doble o la gran parte que era para la doble titulación o la titulación por la modalidad de diplomado. Entonces no necesitan hacer ningún trámite en este caso porque no hay doble titulación, sino que vamos a seguir el mismo procedimiento. Yo tengo que recibir hasta el final las monografías, tengo que aprobar las monografías aprobadas que yo las apruebo, ¿no? Y que ustedes, es decir, según vamos a ir avanzando, yo voy a ir aprobando los trabajos, porque después ustedes van a ir pegando acá. Solamente van a ir pegando y pegando ya al formato definitivo de la monografía, los trabajos, los tres trabajos que tienen, eh, eh, en este caso, los primeros tres trabajos, ¿no? Entonces, una vez que yo tenga concluida y aprobada la monografía, la voy a pasar directamente al posgrado de San Simón, ¿no? Y ya ustedes van a hacer su trámite, van a solicitar seguramente ya su certificación del CIA, ¿no? Que les van a dar ahí de que han aprobado todos los módulos, más el módulo del taller y que tienen más la monografía, y luego eso ya ustedes hacen su trámite en la escuela para que les otorguen el certificado del diplomado. Entonces, para mí es mucho más aliviado el trabajo. Gracias, Carlos, que me ha ayudado en esto. El trabajo, digo, para mí es más aliviado porque ustedes ya son profesionales en ejercicio de la profesión. Entonces, los trabajos también van a ser, en este caso, las monografías más exquisitas, ¿no? Más enriquecedoras, porque cuando trabajamos en la modalidad de por titulación por diplomado, entonces como son muchachos que recién están terminando la carrera, entonces a veces sus conocimientos y sus habilidades, sus destrezas a veces en el área jurídica no están consolidadas. En cambio, si todos ustedes son abogados, una maravilla para mí. Gracias, Carlos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Drina, Todo está claro, doctor. perfecto. Bien, entonces decíamos que se tiene que responder a estos puntos, ¿no? En este caso, el tema es de interés, existe información, dónde y resultados que puede traer la investigación. Entonces, es decir, hay que responder por qué el tema propuesto es de interés. Y en este caso, que les pongo el ejemplo para el área constitucional, y después ya vamos a ver para el área en específico del derecho procesal civil, ¿no? La teoría constitucional francesa establece que existen normas que, sin formar parte del texto constitucional, se consideran incorporadas al mismo
teniendo las mismas jerarquía y validez que las estipuladas en la Constitución. Es lo mismo que para el caso nuestro, ¿no? Nosotros tenemos el bloque de constitucionalidad. Es decir, inclusive tratados internacionales tienen el carácter y la fuerza de una ley que no está dentro de la Constitución, y por eso que inclusive la pirámide de Kelsen, de la jerarquía jurídica, se ha modificado, ¿no? Entonces tienen que responder a estas interrogantes. Luego decíamos, hay que responder si existe información sobre la temática a investigar. ¿Dónde se encuentra esta información? ¿Y qué resultados esperamos de la investigación? Existe información teórica, doctrinal sobre la temática del bloque de constitucionalidad. En este caso, seguramente Carlos, que su tema en específico es la prescripción en el derecho procesal civil, ¿no? Existe, dirá, hay información. Porque hay algunos temas que a veces es un poco complicado conseguir, es decir, y ubicar información, mucho más si todavía son temas muy nuevos o muy jóvenes dentro del bagaje de la teoría jurídica, ¿no? Y a veces es un poquito complicado conseguir el material bibliográfico. A pesar que nos podemos apoyar mucho en la literatura que decíamos, en este caso, en las teorías y las corrientes jurídicas, que es el fundamento y es la base, ¿no? Sobre la cual se desarrolla la teoría del derecho. Lograron ingresar a la biblioteca virtual de la UNAM de Derecho. ¿Alguno intentó? El fin de semana traten, por favor, si es que en lo posible. Entonces, para que ya, como les decía, hay periodos, ¿no?, en que a veces está cesada la opción de poder ingresar a la biblioteca. Y hay días en que sí se puede. Entonces, principalmente los fines de semana es cuando está más habilitada porque hay menos congestionamiento de los requerimientos que tienen los estudiantes, ¿no?, de la UNAM. Entonces, por favor, este fin de semana trabajen en bajar ya la información sobre su tema específico en específico. Entonces, decíamos, hay que responder en este caso si existe la información sobre la temática a investigar, dónde se encuentra esta información y qué resultados esperamos con la investigación. ¿Qué resultados esperamos con la investigación? Luego tenemos otro elemento fundamental que es la observación directa. Es decir, ustedes deben conocer previamente el objeto de investigación. En este caso, lo conocen. Rosa, su micrófono, por favor. O Celeste, creo que es Celeste la que está con micrófono. ¿Me lo puede silenciar? Gracias. Entonces, conocer previamente el objeto de investigación. Ustedes lo conocen. ¿Y por qué lo conocen? Porque han cursado, creo que tiene 6 módulos el diplomado, ¿no? 5 módulos son, ¿no? Carlos. Son 7, doctor, 7 módulos y sería el 8º, el tema de la Ya, monografía. entonces, perfecto. Gracias, Silvia. 7 módulos en los cuales ustedes ya conocen, en este caso,
Y tienen, me voy a anotar, 7 módulos. Y ustedes tienen, en este caso, ya un conocimiento, si no será a mucha profundidad, pero tienen un buen conocimiento sobre ese objeto de investigación, que en este caso es el derecho procesal civil y su componente de la oralidad. Entonces, tienen ustedes este vasto conocimiento. Por eso aquí la pregunta ahora se refiere, ¿qué conocimientos previos tengo del tema? ¿Cuál es el objeto de investigación? Y una parte que tenemos que diferenciar es entre objeto y objetivo. El objeto de investigación es lo que se pretende trabajar, es decir, dónde se pretende investigar. Y ustedes van a investigar en el derecho procesal civil y esa parte en específica del derecho procesal civil. Ese va a ser su objeto, esa parte precisa. Entonces, en cambio, el objetivo es una enunciación. Es un enunciado que se inicia con un verbo infinitivo en tercera persona. Entonces son dos cosas diferentes. El objeto es donde vamos a intervenir. El objeto es dónde vamos a investigar, dónde vamos a trabajar. Y el objetivo es un indicador. ¿A dónde queremos llegar? ¿Alguna duda sobre esto? Vanessa. Doctor, ¿Preguntas tiene? ¿Dudas tienen? Es que si ahora no tienen, si ahora no hacen las preguntas, no absolvemos esas dudas, entonces después va a haber, si no está clara la situación, ustedes van a tener tropiezos. Doctor, Dígame, sí, doctor, buenas noches. dígame Inés, buenas En noches. este caso, si pudiera, por favor, como que explicar un poquito más esto del objeto y el objetivo, como que hacer una diferenciación un poquito más precisa, como para que podamos entender mejor y abarcar mejor nuestra monografía, por favor, doctor. Ya, perfecto. En este caso decimos de que el objeto, voy a resaltar esto. El objeto de investigación, estoy resaltando acá mismo con celeste. ¿Ven, no? Inés logra ver, está en la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ya. Entonces, el objeto de investigación es lo que se pretende trabajar. En este caso, lo que se pretende investigar. ¿Dónde vamos a intervenir? ¿Dónde vamos a trabajar? Entonces, ustedes van a trabajar dentro del derecho procedimental civil. Ahora, ¿qué parte del derecho procedimental civil ustedes van a trabajar? Esa partecita más hay que añadir. En el caso de Carlos, va a trabajar sobre la aplicación y efectividad para la resolución de problemas por autoridad competente, ¿no? Entonces, ese es su objeto. Es donde se va a trabajar. ¿Dónde vamos a trabajar?
Les voy a poner un ejemplo bien sencillito. Por ejemplo, si un maestro constructor tiene que construir una pared, su objeto de trabajo es la pared. Construir, es decir, levantar la estructura de la pared. Ahí va a trabajar, en la pared. Va a tener que poner cimiento sobre cimiento. La estructura podrá ser en hormigón, la estructura podrá ser con ladrillo, etc. Pero va a trabajar ahí. En cambio, su objetivo va a ser, ¿no? Va a ser construir una pared de hormigón armado de 15 metros de largo por un ancho de 40 centímetros. Es decir, su objeto es construir la pared. En cambio, el objetivo es a dónde quiere llegar o cómo pretende construir esa pared. Entonces, hay una diferencia grande entre el objeto y el objetivo. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Inés. Sí, doctor, queda mucho más claro. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Entonces, luego tienen que responder a la pregunta. ¿Qué conocimientos previos tengo sobre el tema? ¿Cuál es el objeto de investigación? Entonces, tengo conocimientos del tema, puesto que abordé esta temática en el diplomado en Derecho Constitucional, en este caso ustedes dirán en el diplomado en Derecho Procedimental Civil y en el componente de la oralidad. Habiendo desarrollado los temas de manera, con bastante profundidad, etc. Tenemos aquí otro ejemplo. El objeto de investigación, para nuestro ejemplo, es el bloque de constitucionalidad de Bolivia. Pues ustedes tienen que definir bien su objeto. Objeto. Para luego después ya vamos a entrar a los objetivos. Cuatro. Consulta bibliográfica. El investigador. A eso nos referimos a ustedes. Ustedes son los investigadores. El investigador debe documentarse de todo el material escrito referido a su objeto de investigación. Ahora, habíamos dicho, como el tiempo es nuestro peor enemigo, no hay más que menos de un mes para acabar para que presenten ustedes la monografía. Entonces, es bueno, habíamos dicho, crear un ideario, ¿no? Un ideario, ¿no? De cómo, voy a bajar esto un poco, un ideario acá, una lista, como un índice de, ya se me fue aquí, a ver, aquí, una lista. Tengo que hacer una lista de más o menos cuál va a ser el contenido de la monografía. Y sobre esta lista, entonces, voy a agarrar acá, paralelamente, los libros sobre estos títulos y subtítulos, y en cada libro voy a ir subrayando si tengo o no tengo información de este índice.
Y los mismos índices de los libros los voy a ir subrayando. Voy a subrayar, subrayar y subrayar. Entonces, ese ideario que tengo aquí de índice tentativo que va a tener el contenido que voy a ver y voy a tener en la monografía, ya lo voy a ir de alguna manera compatibilizando con el material bibliográfico que he conseguido tener. Puede ser digital o puede ser físico. Por eso decimos de que el investigador debe documentarse de todo el material escrito referido a su objeto de investigación. Y debe tener un listado de textos o de libros, de artículos. Y además cada uno de estos textos, todos los textos tienen índice. Entonces hay que ir recuperando ese índice para ver qué parte de ese libro o de esa investigación. Inclusive ustedes pueden utilizar hasta tesis, ¿no? De maestrías, tesis de doctorados. En la web hay de todo. Ustedes entran y ponen en el Google, ponen tesis doctoral sobre, en este caso puede ser resolución de conflictos por autoridad competente en la prescripción en derecho procesal civil, y van a ver que van a salir por lo menos 10 tesis o más, y de diferentes países. Entonces, ese material es bueno. Ese material les va a servir para el aporte del desarrollo de la monografía. Una vez que se ha establecido el objeto de investigación, hay que hacer el listado de los textos. Y por eso decíamos, sería bueno fotocopiar el índice de estos textos, libros físicos o virtuales, y ir rayando lo que realmente, si aquí tengo, a esta parte me sirve. Esta parte me sirve, esta no me sirve. Entonces, ir resaltando, ¿no? A esta me sirve. Este otro subtítulo, por ejemplo, no me sirve. Y así sucesivamente ir trabajando. Eso es la única manera en que ustedes van a poder avanzar en el factor tiempo. Decíamos, y me imagino que gran parte de ustedes ejercen la profesión libre o están trabajando en estrados judiciales. Rosa. Carlos, ¿está ejerciendo usted? Carlitos. Se fue. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Doctor, disculpe, un favorcito. No sé si solamente a mí a la que le está pasando o tal vez algún otro compañero. La señal es muy baja. Yo le he escuchado hasta la parte en que dijo que había como 10 tesis de un tema que podamos poner en particular y después totalmente se corta. Buenas noches, doctor. No sé si me ha escuchado. No, Le vuelvo a repetir. yo lo escucho perfectamente. Como le decía, es muy baja la señal. No sé si a mí nada más me está pasando, pero a ver, que se manifiesten sus compañeros, porque yo estoy con banda ancha. Yo Yo escucho lo escucho normal, doctor. perfectamente. Gracias, Yo también escucho perfectamente, Carlitos. doctor. Gracias. Ya ve, no, entonces es problema de usted nomás. Auméntele un poquito el volumen o muévase un poco. ¿Está con celular o está con computadora? doctor, ahora sí le escucho.
Ya. ¿Me ¿Ustedes? escucha, doctor? Sí, claro. ¿Usted está con computadora o con celular? Estoy con computadora, doctor. Ya. Ahora, Ahorita sí ¿es le estoy escribiendo ahí. inalámbrico o está con Wi-Fi? Ahorita estoy con el Wi-Fi, doctor. ¿O será que es ese Sí, mi problema? un ¿Puede poquito ser? un poquito muévase tal vez con su computadora, es eso. Ya, ¿Ya? ok, doctor, eso voy a hacer. Y como le decía hace un momentito, solamente escuché hasta la parte en que nos decía que puede haber hasta 10 tesis de un tema, depende de cómo sepamos, podamos buscar, ¿no es cierto? En tesis, doctorados que puedan haber. Sí. Ahí me quedé, doctor, y ya no No, le claro. Ahí pude, hay ya bastante perdí el material, hilo les desde decía, esa ¿no? parte, pero desde ahorita me voy a mover como me está indicando para poder oír. Perfecto. Gracias, doctor. Y para no dejarla al aire, entonces lo que estábamos diciendo es una de las técnicas más ágiles, si vale el término, de poder avanzar en la investigación, es hacernos un ideario, es decir, el ideario es un índice tentativo del contenido que va a tener su monografía, ir punteando, 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 punteando. Entonces, sobre ese punteo que tiene, ir viendo en los libros físicos o digitales esos títulos y esos subtítulos, en cuál de los libros los encuentra y en el índice del libro ir resaltando qué parte le va a servir y qué parte no le va a servir. Entonces, esa es una buena opción para poder trabajar en este caso y avanzar mucho más rápido. ¿De acuerdo, Silvia? Sí, doctor, ahora sí le he podido escuchar completamente. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Decíamos que también otro elemento fundamental es de que sobre ese objeto de investigación, ¿no? Sobre el objeto de investigación, es bueno también de que podamos tener una mirada distinta a la nuestra. Eso significa, ustedes que ya son abogados, tal vez consulten con algunos de sus compañeros que ya están ejerciendo la profesión o a sus ex docentes o si tienen algunos conocidos en estrados judiciales o son abogados litigantes, que le den una miradita a ese su objeto de investigación, ¿no? Es bueno tener siempre un criterio de otra persona independientemente a la del investigador, ¿no? Es fundamental eso para que nos den alguna orientación y dicen, no, no está muy bien ese tu objeto, lo vemos que está muy suelto, tal vez deberías incorporar esta otra temática más o quitarle esto. Entonces, porque los expertos son los que están día a día en el quehacer rutinario sobre ese objeto de investigación. Otro elemento fundamental, habíamos dicho ayer, de que ese objeto de investigación hay que delimitar. ¿Qué va a significar la delimitación? Es decir, ¿qué parte de este objeto se estudiará? Y al decir se estudiará, nosotros nos estamos refiriendo a esa parte del objeto de investigación que ustedes van a investigar. Y un elemento fundamental, decíamos, para delimitar, ¿no? Hay que buscar siempre la especificidad del objeto. Es decir, la parte más específica, para que no sea una investigación demasiado generalista. Por eso hemos dicho el día lunes, tenemos que utilizar el método deductivo. Partir de lo general para llegar a la especificidad, inclusive para establecer el objeto de investigación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significa esta especificidad? Es la parte más pequeña de ese objeto que tenemos, de esa intervención que vamos a realizar. Como poníamos el ejemplo del maestro constructor. Es decir, él no va a ver toda la construcción en general.
la edificación en general, la casa, lo que quiera. No. Su objeto es la pared. Él tiene que trabajar la pared. Ahora, ¿cómo la va a trabajar esa pared? Ya, los objetivos le van a decir cómo va a trabajar. Va a trabajar con una estructura de hormigón armado. Va a ser de 21 metros de largo. Va a tener 40 centímetros de ancho. Los objetivos lo están orientando, van a orientar después a el cómo y qué características va a tener esa pared. Pero él lo que va a trabajar es la pared. Su objeto de trabajo es la pared. Es lo mismo y está muy bien delimitado. Es la pared, una pared. Tiene que hacer una pared. Y ustedes, pues tienen que determinar y delimitar perfectamente, ¿no? Qué parte y buscar esa especificidad en su tema de investigación. Para nuestro caso, son las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad en Bolivia. ¿Qué normas forman parte del bloque de constitucionalidad? ¿Preguntas? Doctor, Dígame, Inés. doctor, ha quedado muy clara la explicación que usted hace. Sin embargo, le pregunto si es que podría usted, no sé si podría preguntarle si está bien lo que yo hubiera definido en cuanto a mi objeto A y mi ver, espéreme un objetivo. segundito, por favor, les ruego, Inés. Mil disculpas, Inés. No se preocupe, doctor. Dígame. Ya, le decía, si es que, o sea, ha quedado claro lo que usted ha explicado con respecto a todo esto del formulario y las preguntas que nos tenemos que hacer al momento de abordar el tema. Sin embargo, le pregunto si es que es posible que yo le pueda preguntar si está bien cómo he definido mi objeto y mi objetivo en cuanto a mi tema. Por eso, ahora vamos a, después de ver esta plantilla, ¿no? Vamos a entrar al cuadro donde vamos a ya a sistematizar las preguntas que ustedes van a desarrollar acá. Estas preguntas las vamos a sistematizar y la sistematización significa que ustedes van a copiar en el cuadro de planteamiento y formulación del problema y van a ir rimando. Eso va a significar, son 6 columnas que tiene el cuadro, entonces vamos a decir, ¿qué pasa aquí en el ámbito espacial? ¿Cómo se está viendo eso? Hasta llegar al pronóstico. Y ahí ustedes se van a dar cuenta si realmente su objeto de investigación está un poco flojo o no está poco flojo. Entonces, eso les permite a ustedes de que en el momento de sistematizar estas respuestas que están dando acá y las traslademos al cuadro y van a ver realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, no, mi objeto de investigación está aquí muy general. Voy a buscar una parte específica. Por eso decimos que el tema, la temática, cuando hablamos de tema, es la temática en general, ya está definida. Pero el título, en este caso de la monografía, va a ser todavía preliminar. Y va a ser preliminar todavía, inclusive faltando tal vez habiendo elaborado los 3 trabajos, ya para empezar a copiar, porque de los 3 trabajos se copia al formato de la monografía. Y todavía hasta ahí, inclusive vamos a tener que, yo les diré, creo que está muy grande su tema. A ver, busque una especificidad más. O perdón, su título. Creo que su título no rima con los objetivos o con el objetivo general. Entonces, por eso todavía el título es preliminar. Y va a ser definitivo cuando ya su monografía
esté elaborada, yo lea toda la monografía y diga, no, hay que hacer ajuste aquí. Entonces le voy a volver a mandar el trabajo, le digo, tiene que ajustar un poco más al título, el contenido que he leído de su monografía. ¿De acuerdo, Inés? De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Bien. Entonces, para nuestro ejemplo, el tema de investigación son las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad. Ejemplo de título. Elementos jurídicos y técnicos del bloque de constitucionalidad que no se encuentran de forma directa instituidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional, pero que tienen misma jerarquía y validez constitucional para un ejercicio idóneo de la abogacía. Aquí ya ha definido claramente el título del tema. ¿Hay alguna pregunta más sobre esto para que pasemos a ver el escenario de los componentes de del planteamiento y la formulación del problema? ¿Alguna pregunta? Bien, ven ahora en la pantalla el documento de trabajo, que es la guía práctica, que es el trabajo número 1. ¿Lo ven en la pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Lo primero que van a hacer, ustedes tienen este cuadro con el ejemplo, que es el que ahora lo vamos a ver, y lo tienen el cuadro vacío para que ustedes llenen. ¿Y qué van a llenar? Van a copiar parte de las preguntas de la 1 a la 16 de la guía que estábamos viendo hace momentos. Entonces, lo primero que van a poner aquí es apellido paterno, materno y nombre de ustedes, de cada uno de ustedes. Cada cual va a poner su apellido paterno, su apellido materno y su nombre. Cuadro, planteamiento de un problema, su formulación de investigación y sistematización. El tema de la monografía. Aquí ya vamos a hablar, vamos a entrar en este caso a un tema en específico de procedimiento civil. La conciliación judicial previa y la normativa concreta aplicable al adecuado ejercicio de la abogacía. El primer elemento, o sea, aquí el tema ya lo tiene, pero seguramente que ustedes van a ir modificando también ese, hasta llegar realmente a que el tema sea lo más concreto posible, ¿no? Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué pasa en el ámbito espacial? ¿A qué nos estamos refiriendo con ámbito espacial? Es decir, ¿qué pasa en el ámbito espacial? Y el ámbito espacial para nosotros será, en este caso, la normativa del Código de Procedimiento Civil en Bolivia. Ese es nuestro ámbito espacial. Ahora, ¿qué pasa en el ámbito espacial, en esa parte, en la normativa boliviana, en relación al objeto de investigación? Ustedes tienen que identificar qué pasa en el ámbito espacial. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que ustedes están observando o han observado?
y van a hacer un punteo. En algunos casos pueden, como en este caso, pueden utilizar números, pueden utilizar pestañas, etc. Y van a empezar a narrar. Aquí, por ejemplo, decimos a varios años de la implementación de la ley 439, cartas acordadas y circulares, existen abogados y operadores de justicia que desconocen las distintas normativas concretas aplicables de actuación en el ámbito de la conciliación judicial previa en Bolivia. 2. Resulta insuficiente la difusión y el conocimiento práctico sobre el manejo de la aplicación de la conciliación judicial previa incorporadas en la normativa. Es decir, está haciendo una narrativa. En este ámbito espacial. Pero está relacionando ese ámbito espacial, que es la norma boliviana, que es lo que pasa, ¿no?, en relación al objeto de investigación. En este caso, a la conciliación previa. Y la normativa concreta. Está relacionando. ¿Qué pasa en el ámbito espacial en relación a ese mi objeto de investigación? 4. Resulta limitado el conocimiento sobre el nuevo enfoque de la nueva administración de justicia que prioriza la conciliación judicial previa para la solución de conflictos, enmarcado en la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional. ¿Está claro este primer componente? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, Carlos. Inés. Sí, doctor. Perfecto. William. Sí, doctor, se ha comprendido. Está bien. Marisol. No hay. Sí, doctor, comprendido. Perfecto. Entonces, aquí hay que hacer una narrativa. ¿Qué pasa en el ámbito espacial? En relación al objeto de investigación. Ahora tienen que identificar los síntomas del problema. Es decir, hechos que ustedes están observando. ¿En relación a qué? Al ámbito espacial y a la relación del objeto de investigación. Es decir, como hemos visto, ¿qué pasa en este ámbito espacial en relación al objeto de investigación? Ahora vamos a ver los síntomas del problema. Y los síntomas significa identificar los hechos que se observan. Es lo mismo que el médico, ¿no? El médico lo que tiene que ver es la parte de la sintomatología. Es decir, los síntomas. Le duele el estómago. ¿Por qué le duele el estómago? Y está identificando hechos que se observan. Ah, porque tiene problema de gastritis, parece. No tiene una buena digestión y el médico utiliza en este caso la parte clínica, ¿no? La parte clínica es observar al paciente. Observa, ausculta al paciente. Está identificando hechos. Ah, y en muchos casos va a requerir la parte de imanología. Ya puede ser una endoscopía. Puede ser una ecografía de abdomen para ver cómo está funcionando el estómago,
el intestino grueso, el intestino delgado, etc. Pero él va a ver la parte de la sintomatología del problema. El problema es el dolor de estómago de ese paciente. Ahora tiene que identificar hechos. ¿Qué observa? El vientre está muy abultado, ve de que hay dolor en el lateral izquierdo. Entonces puede ser problema de vesícula, tal vez, problema de gases. No, mejor pediré nomás una ecografía, a ver qué dice la ecografía. Lo mismo tienen que hacer ustedes, de la misma manera. Es decir, tienen que ver esos síntomas. Y en el caso de nuestro ejemplo, ve en la parte 1 y dice, partiendo de que la nueva constitución política del Estado plurinacional promueve la cultura de la paz. Los abogados causídicos y operadores de justicia carecen de información sobre la importancia de la aplicación de las normas relativas a la conciliación judicial previa en la administración de justicia en Bolivia, constituyendo la misma solo una formalidad previa a los diferentes procesos principales. Si la norma nos dice que primero debemos conciliar, ¿no?, antes que ingresar a un proceso judicial. Y hay un dicho que ustedes conocen y seguramente sus docentes también les han explicado en el pregrado. A veces vale la pena ya un mal acuerdo que un buen juicio, porque los juicios a veces se dilatan. Si es juicio ordinario, si es ejecutivo, si es ordinario va a tardar 5 años. Y con la retardación de justicia más que tenemos por la carga procesal, van a ser otros 5 años más, 10 años en un ordinario. Entonces, y eso es lo que ha visto el legislador. El momento de crear esos preceptos legales. El legislador ha visto que hay un retardo de justicia total, hay una carga procesal total. Y ha establecido, mejor, ¿por qué no conciliar antes de ingresar a un juicio como tal? Inclusive hoy en día hay, pues, conciliadores judiciales, ¿no? Y un paso ahora, antes de ingresar a un juicio, ver la parte si se puede conciliar. Entonces, lo que está haciendo en este caso, está viendo está identificando esos hechos que se observan. Y está aquí, establece de que tanto los abogados causídicos como los operadores de justicia no están aplicando esa parte de la normativa de primero ver la conciliación en vez de ingresar directamente al proceso judicial como tal. Luego, la falta de actuaciones sobre estudio teórico y práctico sobre el manejo de la normativa aplicable a la conciliación judicial previa dificulta la comprensión eficaz por parte de los abogados causídicos y operadores de justicia. Y 3, se requiere contar con capacitaciones y actualizaciones constantes para la sistematización y correcta aplicación de la normativa concerniente a la conciliación previa. Ahora, si ustedes ven entre el ámbito espacial y la relación que existe con el objeto de investigación y cuáles son los síntomas, ya aquí se ha aterrizado inclusive. Se requiere contar con capacitación. Y la capacitación se la establece que debe ser continua, actualizada. Entonces, todo esto está rimando perfectamente entre esto con esto. Cuando aquí identifica qué es lo que está pasando,
Dentro de esos síntomas, dice, resulta limitado el conocimiento sobre el nuevo enfoque de la nueva administración de justicia. Y aquí se está respondiendo, ¿no? Ya está inclusive intentando dar soluciones. Y dice, se requiere contar con capacitaciones y actualizaciones. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, doctor. ¿Preguntas? Sí, doctor, está bien. ¿Quieren hacer un preámbulo de 20 minutos? Está bien, doc. Perfecto. Vayan a comer alguito. Gracias, Para doctor. continuar. Muy bien. Se vuelven entonces a conectar, por favor. Está bien, doctor.